jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema acerca de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Para ello hay que retrotraer otro tema que es la nutrición, porque de ahí se va a partir. ¿Ya? Habíamos dicho que hay dos tipos de nutrición: nutrición heterótrofa y nutrición autótrofa. Nosotros, los humanos y los animales, tenemos nutrición heterótrofa, es decir, comemos a otros seres vivos. ¿Ya? Tenemos que cazar, pescar, capturar nuestros alimentos. Nosotros no podemos producir fotosíntesis. Entonces somos consumidores de tercer orden. Ese se llama nutrición heterótrofa. Necesitamos de otros animales o plantas para nuestra nutrición. En cambio, la otra nutrición se refiere a la nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa solamente lo hacen las plantas, las algas, las cianobacterias. Entonces, ellos producen su propio alimento. No necesitan cazar, atrapar, matar a otros seres para nutrirse. Entonces, ellos hacen nutrición autótrofa. ¿Y cómo se alimentan? Tienen que sintetizar la luz solar. Entonces, hay dos tipos de nutrición: la fotosíntesis y la quimiosíntesis. De dos formas. La fotosíntesis lo hacen las plantas y las algas, y la quimiosíntesis lo hacen las bacterias, o llamadas cianobacterias. Entonces, ellos sintetizan. O sea, no todas las plantas en la superficie terrestre hacen fotosíntesis. Hay animalitos que en el fondo del mar necesitan sintetizar la luz, pero como no les llega la luz, hacen quimiosíntesis. Entonces, hoy día nos vamos a seguir netamente a la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Bien, partamos con la definición. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es la unión de dos palabras, ¿no? Foto y síntesis. O sea, síntesis de la luz. La foto es luz. ¿Pero qué tipo de luz? ¿Luz eléctrica? No. Luz solar. Quiere decir que se va a sintetizar la luz solar. ¿Y cómo hacen esta maravilla las plantas? ¿Cómo lo hacen? Este proceso bioquímico, es propiamente bioquímico, lo hacen las plantitas de una manera muy peculiar. Entonces, la fotosíntesis es un proceso metabólico, ¿ya? De la parte del anabolismo que vimos en el metabolismo celular. Vimos el anabolismo y el catabolismo. En esta parte de la fotosíntesis se refiere al anabolismo celular, es decir, desintegración de la luz solar en compuestos que van a formar otro cuerpo llamado glucosa. Entonces, para que se dé la fotosíntesis se necesitan tres elementos: la luz solar, el CO2, que es el dióxido de carbono, y el H2O, que es el agua. Con estos tres elementos y un biocatalizador, que vendría a ser una proteína o enzima, van a sintetizar la luz solar. Y estos tres elementos se van a convertir en nutrientes, en cosas útiles para la planta y útiles para nosotros, los seres vivos. Entonces, en bioquímica se les enseña la fórmula, una fórmula que dice CO2, dióxido de carbono, más H2O, que es el agua, más el fotón. Estos tres elementos, en una ecuación, van a formar, el resultado va a ser la glucosa, C6H12O6, y liberan el oxígeno. En su etapa luminosa van a eliminar el oxígeno. O sea, el oxígeno es el desecho de las plantas, lo que no les sirve a ellos. ¿Ya? A las plantas no les sirve el oxígeno y lo liberan. Entonces ellos ni cuenta se dan que ese oxígeno que liberan no es útil para nosotros los humanos. Y viceversa. Nosotros los humanos respiramos y todos los días botamos CO2.
Y en ningún momento el CO2 que botamos estamos pensando, ah, mire, estoy botando mi CO2 para alimentar a la planta. Ni cuenta nos damos, respiramos y ese CO2 que botamos, las plantitas lo consumen. Igualito las plantas. Botan el oxígeno, lo reducen, lo excretan, lo botan, lo liberan, y ese oxígeno nosotros es vital, es vida. Ese es el proceso de la fotosíntesis. Ahora, vamos a partir con preguntas. Una pregunta que dice, ¿para qué sirve la fotosíntesis? O sea, todo este proceso, ¿para qué sirve? Para varias cosas. Primero, que la fotosíntesis genera alimento a la misma planta para su supervivencia. Las plantas, como la fotosíntesis, hacen su propio alimento, almacenan glucosa en los tallos, en las raíces, y ellos pueden vivir con ese nutriente. Pero nosotros al arrancar el tallo, al arrancar las raíces, sirve para nuestro alimento. ¿Para qué más sirve la fotosíntesis? La fotosíntesis sirve también para producir el azúcar llamada glucosa. Ese azúcar que tienen todas las plantas, principalmente las frutas, se nota, la piña, la manzana, el plátano, tienen abundante azúcar. Entonces todas las plantitas generan un tipo de azúcar. ¿Por qué es importante también? Porque libera el oxígeno. Las plantitas hacen fotosíntesis y se eliminan el oxígeno, que es vital para nosotros los seres vivos. Y por último también es importante porque ellos consumen el dióxido de carbono. O sea, el veneno en nosotros que exhalamos, botamos, liberamos, que se llama CO2, que es tóxico para nuestro cuerpo, ellos lo consumen. O sea, intercambiamos compuestos químicos. Ellos nos dan el oxígeno, nosotros le damos el CO2. Entonces, por eso es importante la fotosíntesis en nuestro planeta Tierra. Otra pregunta. ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? La fotosíntesis principalmente se lleva a cabo en las hojas de las plantas y en segundo lugar en los tallos. Ahora, pero en las hojas, ¿y qué hay en las hojas? Hay tejido o histología vegetal. Este tejido está compuesto por células y cada célula tiene organelas. Así como la célula animal tiene organelas, tiene las ribosomas, tiene las vacuolas, tiene el retículo endoplasmático, tiene el mitocondrio, igual la célula vegetal también tiene una organela llamada cloroplastos. La palabra cloro significa verde. Y dentro de los cloroplastos está el pigmento que lo tiñe de verde llamada clorofila. Allí se lleva a cabo la fotosíntesis. O sea, fotosíntesis no hace el tallo, fotosíntesis no hace la flor, fotosíntesis no hace el fruto. Los únicos órganos de la planta que hacen fotosíntesis, principalmente la hoja y el tallo. A esa pregunta que les puede venir, ¿no? ¿Dónde se produce la fotosíntesis? En la hoja. Ahora, vamos a la parte más interna. Ya tenemos el cloroplasto. El cloroplasto es una organela. No tendrá un cloroplasto, tiene múltiples cloroplastos. Pero dentro del cloroplasto, cuando uno lo ve ya microscópicamente, el cloroplasto está formado por tres cosas, donde se lleva a cabo todo este proceso químico. Es como un laboratorio. Primero, tiene tilacoides. ¿Qué cosas son tilacoides? Imaginemos unas moneditas, una moneda. Cada monedita es un tilacoide. Una ruma de moneditas viene a ser una grana. Una ruma de moneditas viene a ser una grana. Y esta grana navega en unos estromas. Entonces, el cloroplasto tiene granas, tiene tilacoides y el fluido se llama estromas. En estos lugares es donde se lleva la magia de la fotosíntesis. Entonces, los tilacoides tienen su membrana, ahí sintetiza la luz solar, más el agua que absorbe de las raíces, que viene de las raíces, más el CO2 que capta de la atmósfera, ¿no? Todo ese proceso bioquímico se lleva ahí. Ahí produce la energía, ahí produce la glucosa. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, ¿dónde lo produce? Ahí, en los tilacoides, en las granas y en el estroma. ¿Qué son los cloroplastos?
Acabo de decir, los cloroplastos son orgánulos que tiene toda célula vegetal. Está compuesto de cloroplastos, cuya misión principal es hacer la fotosíntesis. Entonces, todas las plantas son de color verde. En el otoño, las hojas se convierten de color, pasan a un color amarillento y donde ya hay poca fotosíntesis. Y terminan por caer en el otoño ya hojas muertas, sin clorofila. Y reviven las células vivas, las células que tienen bastante clorofila son las nuevos tejidos vegetales que van surgiendo y van creciendo. Importancia de la fotosíntesis. Es tan importante la fotosíntesis porque viene a ser la nutrición propiamente dicha tanto de las plantas como de nosotros, seres vivos. Entonces, la principal función y la principal importancia de la fotosíntesis es produce glucosa para ella misma, para la planta misma, para que pueda vivir. Segundo, produce oxígeno. Oxígeno para nosotros, los seres vivos, porque de ellos es su desecho. ¿Ya? Tercero, nos provee de proteínas. No solamente proteínas, las plantas tienen grasas, tienen lípidos, tienen carbohidratos, ¿no? Tienen proteínas. Entonces, proteínas, carbohidratos y lípidos son parte esencial que nos proveen ellos a nosotros los seres vivos. Y por último, eliminan el CO2, ¿no? Ellos consumen el CO2. Nuestro CO2, que es veneno para nosotros, ellos lo consumen, es decir, las plantas limpian de esta toxina que está en la atmósfera, ellos lo consumen. Entonces, 4 funciones importantes de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Producen glucosa, producen proteínas, lípidos, producen carbohidratos, producen la glucosa y limpian el medio ambiente del CO2. Y el último punto, las fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis lo hace en 2 fases, una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa lo hace en el día. En el día captan la luz solar. Básico, la luz solar, ellos es su alimento. Entonces hemos dicho inicialmente que captan los fotones, absorben el agua de la raíz por las raíces y obtienen el CO2 del medio ambiente. Con estos 3 componentes, ellos elaboran su potencial energético. ¿Ya? Elaboran el NADH2, el ácido nicotinamida. Ese es el ácido que producen ellos. Y en su proceso limpian de CO2 y eliminan el oxígeno. Entonces, en el día, ellos eliminan el oxígeno, que para nosotros es recontra útil, ¿no? Entonces, su proceso es así. El oxígeno es lo que liberan ellos como desecho de su fotosíntesis. Esa es fase luminosa. Y luego viene la fase oscura. En la fase oscura, termoquímica, ellos no necesitan de la luz, por supuesto, fase oscura no necesitan la luz. O sea, durante las 12 horas de la noche, ¿no? Ellos no necesitan la luz, pero siguen trabajando. No se duermen las plantas. Las plantas siguen haciendo química, ¿no? Siguen haciendo síntesis química dentro de su organismo. Y entonces ellos hacen reacciones químicas, pero sin la luz. Tanto las hojas como el tallo hacen este trabajo. Entonces, ¿qué producen durante la noche? Ellos durante la noche producen la glucosa. C6H12O6. Esa es la glucosa, ¿no? Este azúcar ribosa, es lo que elaboran ellos. Y lo almacenan en los tallos, en las raíces, en los frutos. Ahí almacenan todo eso y para nosotros eso es alimento, ¿no? Esa es la transferencia de energía de los seres productores a nosotros los seres consumidores. Entonces, esta etapa es bioquímica, mezcla de ATP, que significa adenosintrifosfato, y luego lo convierte en ADP, que es adenosintrifosfato, ¿no? Más liberación de oxígeno,
más consumo de ATP de la adenosín trifosfato. Todo esto lo hacen, ya hemos explicado inicialmente, en los tilacoides, ¿no? En los tilacoides. Ahí se realiza, ¿no? En cada clorofila, en cada hojita, en cada célula, se está llevando a cabo este fenómeno químico que realiza la planta. Bien, jóvenes, hasta aquí he quedado. Gracias.